Hola, buenas tardes. Ahí estoy sola. Hola, 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 profe, ¿me escucha? ¿Ahora me escuchás? Hola, profe, sí. ¿Me escucha usted a mí? Sí, perfecto. Buenísimo. Vamos a esperar porque hay alguien más que entra y sale, que está queriendo entrar y sale. Y después comenzamos. Luana es una versión portuguesa de Luna. Parece que estamos solos, ¿no? Estamos solos. Espero un minuto más y si no comienzo, Bueno, que yo voy a respetarte a vos que sos puntual. Como yo también soy puntual. Toda mi vida lo he sido. ¿Y por qué cambiar si me ha ido bien de esa manera? Me parece que y 35 en punto empieza. bueno, profe. Faltan segundos. Bueno, y en la clase anterior yo les señalé de que hoy, y que es una constante histórica, que todas las actividades económicas tienen periodos de expansión y periodos de regresión. La regresión generalmente nosotros la llamamos crisis. Se produce una regresión en la economía, se produce una crisis. Las crisis en nuestro país son recurrentes, corresponden siempre a determinados periodos históricos. Eh, Fíjate vos qué paradoja, ¿no? La crisis del año 1880, la denominada crisis de bursátil, 1880, a esa crisis siguió
otra crisis en el 1902, otra en 1914, otra en 1930, otra. Hay más o menos años, pero las crisis se repiten. Y durante esas crisis es natural, es normal que las empresas como agentes económicas tengan un impacto y una repercusión que pueda afectarlas en su continuidad. Yo recuerdo que en nuestro país la primera gran crisis se produjo antes de la etapa constitucional. Se produjo allá por el año 1826, cuando nuestro país toma un crédito internacional de la banca británica Baring Brothers y ese dinero no es direccionado a la expansión económica, al crecimiento de las vías de comunicación, sino que es empleado para la guerra que debía lidiar la ciudad de Buenos Aires y la provincia, que todavía no existía, era la ciudad y alrededores, contra las provincias del interior. Y esta primera crisis, en 1836 gobernaba, se extendió hasta 1836, en que gobernaba la provincia de Buenos Aires y era representante de la Confederación internacionalmente el brigadier Rosas. Vamos a aclarar una cosa. Menciono este año, 1836, porque en ese año Rosas prohíbe las moratorias y acuerdos entre deudores y acreedores para postergar el pago de obligaciones. Estas moratorias eran el único mecanismo que tenían en la legislación los deudores para enfrentar las situaciones críticas de sus actividades económicas. No hablamos todavía de empresas, eran comerciantes. No, la idea de empresa se desarrolla mucho después en el mundo y en nuestro país. Bien, si las crisis son recurrentes y las crisis afectan a la sociedad en su conjunto, también son recurrentes las crisis de las empresas. ¿Por qué las empresas van a quedar al margen de la crisis si viven en la comunidad que está en crisis? Yo tengo para mí el recuerdo de una crisis pavorosa que vivió nuestro país, que fue cuando se realizó la privatización de muchas empresas públicas, particularmente el desastre que se produjo en nuestra querida Patagonia tras la privatización de YPF y el cierre de muchas de las actividades. YPF fue en nuestro país madre del desarrollo urbano en todo el sur de lo que se denomina Patagonia, que incluía 4 provincias y la gobernación de Tierra del Fuego. Hoy serían 5 provincias: el sur de La Pampa, Chubut, Neuquén, Santa Cruz y Tierra del Fuego. A medida que se iban cerrando los emprendimientos públicos instaurados en la búsqueda del combustible, del petróleo, fueron muriendo ciudades, pero muriendo. Claro, hoy vemos un renacer de esas ciudades con el desarrollo de la industria petrolífera y el aumento del valor de los combustibles. Pero en aquellos años, 1991, 1992, 1993, vivían las rutas cortadas en el suelo patagónico de gente pidiendo algo de dinero para pagar la calefacción en los fríos inviernos o una tarifa diferencial porque se morían de frío y de hambre. Las empresas quebraron, gran cantidad de empresas quebraron. La quiebra es un mecanismo de liquidación de una empresa que se encuentra en situación patrimonial desventajosa. Nosotros en el derecho concursal le decimos a ella estado de cesación de pagos, pero se puede utilizar, como se utiliza en todo el mundo, la expresión mucho más representativa, que es la de insolvencia. Las grandes empresas entraron en insolvencia.
la, la gran siderurgia que se había puesto en la ribera del Paraná, en San Nicolás, Villa Constitución, eh, prescindieron del personal, cerraron. El dólar tenía un valor estable, y la importación de los productos metalúrgicos era, por cierto, económica, lo cual condujo a la quiebra a muchísimas grandes empresas que daban trabajo a enorme volumen de personal, como hubieran sido unos años antes que pasó con las petrolíferas una vez privatizada la gran madre de ciudades que fue Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Hoy tenemos una legislación enderezada a resolver la crisis de las empresas. No es la mejor legislación. Lamentablemente nació anciana, porque se estructuró la ley a partir de un proyecto redactado en 1952 y que tuvo aprobación de diputados en 1954. Cuando esta ley se sanciona en 1972, habían pasado 20 años, y entre esos 20 años había pasado la guerra del Yom Kippur entre los países árabes e Israel, que llevó a las nubes el precio de los hidrocarburos, produciendo una grave crisis económica en Europa, que obviamente repercutió en nuestro país, que tenía estrechos lazos económicos con muchos países europeos. Y primera cuestión. En esa época también se produce la crisis química, de la industria química en Italia, lo cual perjudicó gravemente a los proveedores de insumos para la industria química de nuestro país que exportaban a Italia. Dejaron de exportar, se fundieron y sin remedio. A esto siguió luego la crisis económica provocada por la retracción de la industria local y porque el dólar, usado como unidad de cambio, unidad de medida, queda congelado, sometido a una tablita que hizo que nuestra moneda fuese tan fuerte que la venta de un terreno baldío en un lugar periférico de Buenos Aires generaba la cantidad de dólares idéntica a la de un departamento de 4 ambientes en la ciudad de Miami. Esto nos tocó vivirlo a nosotros durante buena parte de la década del 70, 60 y 70. Estas crisis volvieron a presentarse cuando se dicta la ley de convertibilidad, que genera que el peso se fortalezca de una manera bestial frente al dólar, como lo había sucedido en la década del 60 y 70, lo cual termina por destruir buena parte de la producción local. Muchas grandes empresas en ese entonces cerraron definitivamente y algunas empresas extranjeras que habían elegido nuestro país para la producción de sus productos, por ejemplo General Motors, se retira del país. General Motors se retiró del país en 1977 y recién regresó durante la presidencia de la doctora Fernández de Kirchner. Mientras tanto, no volvió a nuestro país. Hoy ha vuelto y tiene miles de empleados y su red de comercialización da trabajo a enorme volumen de argentinos. Lo cierto es que en este tiempo la crisis de las empresas está bastante bien resuelta con el sistema legal de la ley 24.522 en nuestro país. Con la ley 28985 de Uruguay, con la ley que creó el Indecopi para Perú, con la Cámara de Comercio Legítimo que funciona como reguladora en Colombia, con la justicia de comercio organizada en nuestra hermana Bolivia,
con la reforma de la ley de quiebra 1875 de Chile, es decir, las legislaciones han enfrentado la crisis de las empresas con varios principios. El primero es que las empresas son bienes valiosos. La empresa no es algo que se puede abandonar a su suerte. Son bienes valiosos porque generan renta y dan trabajo. Y en una sociedad como la nuestra, la renta y el trabajo son basilares, son fundamentales. Agrego que si bien la resolución legislativa ha permitido conservar a muchísimas empresas, hoy el tema de la crisis ha subido a un escalón más. Comenzó con la crisis de los deudores comerciantes, siguió con la de las empresas, siguió con la de las grandes empresas y hoy el gran tema en debate en la legislación y en la doctrina mundial es nada más y nada menos que la crisis económica de los estados. ¿Qué pasa cuando un estado queda sobreendeudado? Bueno, esto tiene un principio de solución en la legislación internacional a partir de una convención de Naciones Unidas propiciada por la República Plurinacional de Bolivia, que en realidad fue redactada por juristas argentinos y le fue solicitado a Bolivia que la presentara durante la crisis de comienzos del siglo XXI que nos tocó vivir. Ustedes eran muy chicas, o tú eras muy chica, cuando nos tocó vivir esa terrible crisis. Perdón, profesor. Sí. ¿Cómo está? Me metí un poco tarde porque estoy teniendo problemas con el internet y varios de nuestros compañeros están en la misma situación. Porque Spidertel no sé por qué de la nada no tiene internet, así que estoy desde los datos del celular. Bueno, dice que me están grabando, o sea que pidan ustedes la grabación. ¿Te parece? Sí, sí, sí. Buenísimo, muchas gracias. No, no hay de qué. Y mientras me puedas oír, bueno, sigo hablando. ¿Ok? Sí, sí. Bien. Esta Convención de Naciones Unidas eh, tiene varias conclusiones. Primero, que no se pueden ejecutar a los estados por la deuda pública que tienen. Esto es clave. Esto es recoger la doctrina que fue concebida, elaborada, hecha pública y defendida por Carlos Calvo, enorme jurista, que todos conocen como argentino, aunque nosotros tenemos que ser sinceros, había nacido en Montevideo. Este gran internacionalista sentó la doctrina Calvo, que muchos países han incorporado a su constitución. En virtud de la misma, no puede realizarse el cobro compulsivo de la deuda pública, ni puede realizarse presiones diplomáticas para lograrlo. Debe actuarse ante la justicia del país deudor. Esto lo tienen algunas constituciones, yo simplemente señalo algunas, como la de México, donde se han resaltado las tres partes de la doctrina Calvo. Nuestro país no la tiene incorporado a su texto constitucional, pero fue defendida esta doctrina ardorosamente a fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX, cuando los tres países europeos realizan la ocupación de los puertos de Venezuela para cobrarse con derechos de exportación la deuda que tenía dicho Estado con acreedores particulares italianos, alemanes e ingleses. Esta ocupación fue resistida por Carlos Saavedra Lamas en nuestro país y por muchos más,
pero menciono algunos. Y fue la oportunidad en la que durante la segunda presidencia de Julio Argentino Roca se pidió que Estados Unidos hiciera valer la cláusula Monroe, que es en realidad la cláusula Adams, que Estados Unidos se compromete a defender a cualquier Estado americano cuando sea agredido por estados colonialistas europeos. Nuestro país lo pidió, Estados Unidos no hizo valer la cláusula, pero les pidió a los países invasores y ocupantes de Venezuela que se retiraran, y los mismos se retiraron sin disculparse, pero se logró el objetivo, que era retirarnos. Nuestro país, junto con Paraguay, Perú, votaron en la convención que se realizó en Río de Janeiro por el que era entonces capital de Brasil, ¿no? En el sentido de condenar la invasión realizada por las potencias colonialistas europeas de Venezuela, y se logró una condena en 1904 con el voto en contra de dos países, Brasil y Chile, y el voto favorable de los restantes países hispanoamericanos. Bien, hoy, a partir de esta convención, si un número considerable de acreedores que supere holgadamente el 50% acepta un pago diferido del Estado deudor, esa convención pasa a ser obligatoria para todos los acreedores. Esto sí que es singular, significa un avance enorme de nuestro sistema legislativo, ¿no? Y le da una protección que nuestro país no tuvo, porque la convención es aprobada después de que nuestro país entra en cesación de pagos y declara unilateralmente su cesación de pagos, su insolvencia. Por lo tanto, no quedamos comprendidos en la convención cuya sanción impulsó Bolivia a pedido de nuestro país. Hoy, el gran tema. Ya a partir de esta convención hay una herramienta para proteger a los estados y a las empresas públicas de los estados. Hubo bastante jurisprudencia sobre este tema en la justicia de Estados Unidos. Ustedes sabrán que la mayor parte de los contratos vinculados a la deuda pública establecen la jurisdicción de los tribunales de la ciudad de Nueva York. Por lo tanto, la mayor parte de estas cuestiones y defensas de los países deudores han sido planteadas nada más y nada menos que ante los jueces que corresponden al domicilio de los acreedores, no como decía la doctrina Calvo, del domicilio del deudor. Quiero destacar sobre el particular, si quieren informarse más sobre este tema, hay un libro que publicó Suárez, que está en publicaciones del centro, enfrente del centro, en la facultad, que se llama El caso argentino. Es un libro que reescribí yo sobre las demandas contra el Estado argentino seguidas ante jueces del Estado de Nueva York y el éxito que se tuvo en la defensa de muchas de ellas. Por ejemplo, ¿no?, la de grupo NL contra provincia de Buenos Aires, otro contra la provincia de Mendoza, dos contra la República Argentina, en los cuales a veces se aplicó una doctrina altamente favorable para nuestro país. ¿Cuál es esa doctrina? Esa doctrina dice que los jueces no pueden declarar la bancarrota, insolvencia, de los estados sin la conformidad del Poder Ejecutivo de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque esto naturalmente va a afectar las relaciones diplomáticas. Y
los jueces no pueden alterar las relaciones diplomáticas. Bueno, esto que se aplicó en la jurisprudencia norteamericana con relación a bancos y deudores de Nicaragua, se aplicó también en algunos casos de la provincia de Buenos Aires con relación a la deuda pública de nuestro país. Es interesante. Bueno, si quieren informarse más sobre el particular, también pueden redactar el trabajo sobre el particular, la insolvencia de los estados. Mi libro les va a servir para eso. Creo que debe estar el ejemplar que yo doné para la biblioteca también. Recuerden el caso argentino y tienen la tapa a un buitre destrozando la bandera nacional. Obra de un pintor colombiano que tuvo a bien cedérmela para usarla en la portada del libro sin cargo. Es decir, lo hizo porque tenía alguna simpatía por lo que en mi libro estaba escrito. Bien, hoy el gran tema es el endeudamiento de los no comerciantes, no de las empresas, de los consumidores. Les quiero contar que hay un congreso en Lima, el 20 y 21 de julio, donde jurista argentino Ariel Dazo va a exponer sobre el consumidor sobreendeudado, a la luz de dos leyes, de las leyes de defensa del consumidor y de las leyes de concursos y quiebras. Es un jurista de Navier. Hace unos años, el que presentó una investigación sobre el tema fue el doctor Francisco Jungenbach, profesor de la Universidad Nacional de Córdoba. Bueno, Ariel Dazo, profesor de la Universidad Nacional de Buenos Aires. El endeudamiento del consumidor es algo que se está dando porque los consumidores no han tenido educación consumeril que les permita prevenir las dificultades que tendrán para cancelar los endeudamientos. Si ustedes investigan, van a ver que hoy más de un 40% de las familias argentinas están sobreendeudadas y resuelven de la peor manera esta crisis de sobreendeudamiento mediante el pago de los mínimos en las tarjetas de crédito, con lo cual se atan a deudas impagables durante años y años. Bueno, nuestro país no tiene una legislación especial para el concursamiento del consumidor sobreendeudado. Queda sometido a las mismas reglas que las empresas sobreendeudadas. Y evidentemente no es lo mismo consumidor, tomador de bienes de mercado, que empresa, productor de bienes al mercado. Evidentemente no puede pretenderse que el proceso que se pensó para las empresas sea posible para los consumidores. Pero a falta de otro, hay cientos y miles de consumidores que han recurrido al sistema concursal de las empresas para resolver su crisis de insuficiencia patrimonial. Nosotros hemos tenido aquí algunas acciones exitosas. Quiero mencionar una en particular porque ha concluido tan satisfactoriamente que el deudor ha quedado liberado de todos sus pasivos y ha recuperado sus derechos económicos en la vida civil. Era un empleado del Banco de la Nación Argentina que se sobreendeudó y que el sobreendeudamiento provenía de créditos tomados para cumplir con los alimentos de su familia y con los créditos tomados para expandir su actividad como para poder generar mayores ingresos. No le fue bien, ni con sus cuotas alimentarias ni con sus emprendimientos.
Y en algún momento, entre los embargos dispuestos para pagar los alimentos y las retenciones por los créditos recibidos, a la hora de cobrar su salario era de 0 pesos, 0 centavos. Bueno, ¿cómo se resolvió esto? A través del proceso concursal concebido por la legislación para las empresas, para lo cual fue necesario adecuarlo. Este hombre no tenía contabilidad, las empresas tienen contabilidad legal. Este hombre no tenía empleados, las empresas tienen empleados en relación de dependencia. Es decir, hubo que ir alivianando las exigencias en función de la calidad del sujeto. Y lo hizo así la justicia de Mar del Plata, y el caso, él llegó a un acuerdo con los acreedores, dio cumplimiento con el acuerdo, pagando en cuotas aquello que debía, y hace poco se ha declarado concluida su insolvencia y su reinserción al mercado económico. Es hermoso poder decir que en este caso, el uso de un instrumento que no fue pensado para el consumidor sobreendeudado fue exitoso, pero no es lo que sucede en la generalidad de los casos. Transitan largos años tribunales y terminan rematadas sus casas, sus pocos bienes, ¿no?, para que los acreedores cobren mal y algo de aquello que se les dé. Lamentablemente, esto es lo que pasa en nuestro sistema legal. Bien, ¿hasta aquí han entendido? Sí, profe. Sí, profesor, ¿Se entiende? entiende. Bueno, muy bien, gracias. Seguimos entonces. ¿Uya? Hubo un ruido, no fue mi señora, no, esta vez no fue ella. Bueno, vamos entonces a avanzar un poco más en la crisis. Ya hemos analizado la evolución y hemos llegado a que en nuestros tiempos la crisis que más atención está demandando es la crisis del consumidor. Algunos países que son vanguardia en esta cuestión, no es el caso nuestro, reitero, no tenemos legislación para la crisis de sobreendeudamiento del consumidor. Hay un debate muy grande sobre el tema que está frenando toda iniciativa para crear esta legislación. ¿Cuál es ese debate? Si corresponde legislar este proceso en la Ley de Defensa del Consumidor o en la Ley de Concursos. Es cierto que va a tratarse de un concurso el mecanismo para resolverlo, pero no menos cierto es que el sujeto pasivo es un consumidor. Y el rango constitucional de ambas legislaciones es semejante. Bueno, este es un debate muy grande. Yo he propuesto que sea el derecho consumeril el que se encargue de regular el concurso del consumidor sobreendeudado, bajo ciertos principios que son comunes al derecho del consumidor. El primero, la gratuidad del procedimiento. Gracias, señora. Mi señora me da algo de tomar. Verdaderamente, la gratuidad del procedimiento está establecida para las acciones a favor y contra el consumidor. Hay quienes dicen que no, que sería absurdo hacer un concurso para alguien que es tan pobre que no puede pagar ni los gastos. Bueno, pero la mayor parte de los autores considera de que el concurso del consumidor debe estar revestido de la gratuidad de la misma manera que cualquier acción consumeril. Segunda de las características, tribunales, procesos especiales, procesos simplificados. Esto es importantísimo. Si le vamos a hacer publicar un edicto que cuesta 80.000 o 100.000 pesos a un deudor que está sobreendeudado porque no puede pagar 200.000 pesos en su tarjeta, lo único que vamos a hacer es agravarle el problema, porque no va a poder ni siquiera pagar el costo
de los edictos. Por lo tanto, hay que pensar en un procedimiento en el cual, además de la gratuidad, haya mecanismos de publicidad que sean compatibles con los ingresos y la capacidad económica que corresponde a dicho consumidor. Estos dos principios fueron tomados en un proyecto de reforma de la ley de concursos, en cuya elaboración participó el doctor Francisco Jungenbach, que ya lo he citado antes, por su trabajo sobre el consumidor sobreendeudado. En ese proyecto además se creaba, antes de una instancia de negociación, una instancia de mediación. La negociación se concretaba con la presencia de un mediador. Esto era muy importante. Ese mediador trataba de encontrar el punto de equilibrio que el consumidor pudiera enfrentar y que pudiera cancelar sus pasivos sin que se vulneraran sus derechos humanos. Bien, lo cierto es que entre debates y debates todavía no tenemos una legislación apropiada para atender la situación del consumidor sobreendeudado. Esto hay una gran diferencia. Colombia lo tiene desde hace ya 12 años. Perú lo hace a través de la actuación del INDECOPI, el instituto, un instituto destinado a la protección del comercio y las actividades productivas. En Colombia, me olvidé decirlo, la ley 5005, que le confía la resolución de estos problemas a un órgano de la administración y no del Poder Judicial, creando el primer concurso administrativo del que se tuvo con noticia en América Latina. Bolivia ya tiene concurso del consumidor desde hace largos años. Fue sancionado durante la presidencia de Evo Morales y tuvo una exitosa aplicación durante la década que estamos transitando, a partir del 2020. Ha tenido buena aplicación. Reitero, estamos atrasados en el tema. En los Estados Unidos tienen un procedimiento para el pequeño deudor que se llama personal bankruptcy, que es un mecanismo al cual se somete la persona individual, no persona jurídica, para resolver sus crisis patrimoniales. Antes era un procedimiento mucho más simple, se ha hecho complejo desde que una vivada de una conocida actriz, Kim Basinger, lo puso en discusión entre los jueces y los legisladores. Kim Basinger tenía un endeudamiento en su tarjeta de crédito cercana a los 6 millones de dólares. Se presenta en bancarrota, le rematan su casa en Beverly Hills, se obtienen 2,5 millones de dólares de esa subasta, se reparte entre los saqueadores y ella dice, bueno, ya me remataron todo lo que tengo, ahora vuélvanme al mercado, denme mi libertad. Y el juez le da su libertad y declara extinguida el saldo de las obligaciones que quedaron impagas. 3 días más tarde firmó un contrato para la filmación de una película que le garantizó 5 millones de dólares. Bueno, esta avivada de ella hizo que todos aquellos que defendíamos el sistema de la personal bankruptcy, hoy, digamos, si pudo avivarse una gringa no muy lúcida, ¿no? ¿Qué harán nuestros deudores? ¿No? Que son siempre mucho más lúcidos, ¿no? que la gente buena. La verdad que en función de eso no estamos
apoyando una legislación como la americana. Eso sí, es imprescindible ponerle fin a la quiebra en algún momento y para eso es útil, y yo me animo a decir muy útil, utilizar mecanismos que permitan, tras una rápida liquidación, una rápida reinserción del deudor en el mercado para que el mismo no quede inhabilitado. Porque si queda inhabilitado, pasa a ser una persona dependiente en el sistema económico y pierde libertad. Por eso es que nosotros proponemos que el fallido vuelva al mercado y quede rehabilitado, ¿no?, en plazos cortos. Por ejemplo, tienen un plazo corto, el año que fija la ley de concursos para las empresas. Un año contado de la sentencia de quiebra y el deudor vuelve al mercado, queda rehabilitado, extinguiéndose las obligaciones que quedaron insatisfechas. Bueno, esto lo ha resuelto la Corte de Justicia de nuestro país en el caso Barreiro H, en el cual, un poco cansado el Tribunal Superior de que los jueces se negaran a aplicar este instrumento, dice, hemos dicho y repetido hasta el cansancio que pasado un año de la sentencia de quiebra, si no hay acción penal contra el deudor, este queda repuesto al mercado con todos sus derechos. Muy bien. ¿Han entendido hasta aquí? Sí, profesor. Muy bien. Yo me pongo ahora a disposición en los 4 minutos que nos quedan para contestar cualquier duda que ustedes puedan tener sobre estos temas que he dado yo, la bolilla 1, punto 1 de la bolilla 2 y bolilla 7. Dice mi señora, qué silencio. Soy tan buen profesor. Yo en realidad quería comentar, usted dijo que a lo que es el concurso del consumidor sobreendeudado, lo legislaría en lo que es la ley de consumidor. Pero ¿no estaría Exacto. también legislarlo en las dos leyes? Si dicen lo mismo, no hay problema, pero sería sobredundante. Claro. El tema es que las leyes de defensa del consumidor son muy parecidas en todo el mundo, ¿no? Entonces, el consumidor sobreendeudado sabe a qué tenerse en el Código de Defensa del Consumidor de Brasil, como en la Ley de Defensa del Consumidor de Argentina. Un país como nuestro, que recibe miles de inmigrantes por mes, ¿no?, es importante tener una legislación del consumidor que sea prístina y que tenga una buena relación, por lo menos con los de los países que nos proveen inmigrantes. Países africanos, ¿no? Nuestra ley de defensa del consumidor es muy parecida a la ley de Mozambique, es muy parecida a la ley de Bolivia, es muy parecida, pero enormemente parecida al Código de Defensa del Consumidor de Brasil. Un excelente código, un excelente. Hay que reconocerle que en esto los brasileños son pioneros en América. Su Código de Defensa del Consumidor es una legislación excelente, mejor que la nuestra. Así que, sí, la ley de concurso sí, podría estar, siempre y cuando respete los principios del derecho consumeril. Si no, es lo mismo que nos pasa hoy. Le aplicamos los principios concebidos para los empresarios a quienes no lo son. ¿Se entiende? Sí, sí, perfecto, muchas gracias. Respecto a la primera parte no tengo dudas porque no pude escucharla, pero cualquier Está cosa se la grabada. hago llegar. Sí, sí, sí. Está grabada. Yo le pedí a mi hijo que la hiciera grabar y está grabada la clase, así que les puede ser de utilidad oír la grabación. Y yo les voy a sugerir como tema, había cuenta de los problemas que hemos pasado nosotros, que trabajen sobre los estados sobreendeudados o los consumidores sobreendeudados. Hay mucho material, les va a permitir hacer un trabajo que va a tener originalidad, van a poder construir y agregar cosas de ustedes, porque todos somos consumidores.
Y ustedes van a poder decir desde su mirada, ¿no?, qué esperan de un derecho del consumidor en etapa de crisis o de insolvencia. Se lo sugiero como tema. Guillermo les va a sugerir otro, pero yo les sugiero esto. Tienen el material en la biblioteca, tiene que estar el libro mío, el caso argentino, que les va a permitir trabajar bien sobre el caso que terminó ante la justicia del Estado de Nueva York y que fue un leading case a nivel mundial. Así que me parecería bueno, tendrían otra mirada. ¿Sí? Así que bueno, quedo a disposición de ustedes. Ya les di mi correo electrónico, garaguso@gmail.com. Bueno, es la hora Muchas de gracias. cierre. Perfecto, No, por gracias, favor, profe. mucho cariño para ustedes y éxitos. Gracias, buen fin de semana.